casualidad. Había un plan. Si alguien pecaba, moría. Y ya lo sabes, ¿verdad? No pasamos la prueba. Entonces se presentó la primera ofrenda, el propio Jesús, el Hijo, el único. Cuando la hora aún no había llegado, la ofrenda tenía sangre de cordero. Después Él fue el cordero. La vida como ofrenda. Eso nos enseña el porqué de ofrendar. Es necesario recordar, arrepentirse de pecar y también dar las gracias por el plan, la ofrenda impagable. Cada uno sabe cuánto vale su ofrenda. Cada uno hace un plan. El resultado se observa en la iglesia local, ciudad, país. Llega más allá de las fronteras, alcanzando el mundo entero. Igual a la primera, sin barreras, sin fronteras. Una ofrenda entera. ¿Hacia dónde va? Te lo decimos. Recuerda, arrepiéntete, da las gracias. En ese momento abre tu corazón para que tu ofrenda sea del tamaño de tu agradecimiento. Muy buenos días, familia. Bienvenidos a nuestro servicio dominical. Calvary Chapel Roca de Gracia. Es muy bueno estar con ustedes hoy en esta mañana y poder alabar a nuestro Señor. Antes de empezar, ¿por qué no oramos juntos? Señor, gracias por este tiempo. Gracias que nosotros podemos venir ante ti clamándote, Señor, que nosotros podemos cantarte y en esas palabras que estamos cantando podemos derramar nuestros corazones a ti, Señor. Gracias porque eres un Dios que nos ama, Señor, y tú extiendes tu mano para que nosotros podamos tener una relación contigo, personal e íntimo, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese privilegio, Señor. Pedimos que en esta mañana tú seas glorificado y honrado, Señor, y que las palabras que cantamos puedan ser más de palabras y que sean deseos de nuestros corazones. Tú preparas una mesa para mí en presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Tú preparas una mesa para mí
semana he leído Juan 15. Bueno, es más, el Señor me acordó de esos versículos. Y Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruta, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Versículo 4 sigue. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí mismo, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Y en estas siguientes canciones vamos a seguir cantando y adorando a nuestro Señor. Pero quería iniciar esta siguiente parte con las canciones que siguen, recordándonos que sin Él no podemos hacer nada. Nosotros necesitamos estar conectados al Señor. Nosotros necesitamos permanecer en Él. Y algunas veces es un esfuerzo, ¿sí? Porque el mundo puede estar llamándonos, quizá el mundo quiere distraernos, hay problemas y hay cosas que nos quitan la mirada de nuestro Señor. Pero Él nos recuerda en esta mañana que sin Él no podemos hacer nada. Entonces, si queremos dar fruto, si queremos hacer las cosas hasta lo mínimo de cuidar una casa, hasta lo máximo de agradecerle en la forma que hablamos a los demás, la clave es permanecer en Él. Entonces, en esas siguientes canciones, quizá algunos van a ser nuevas canciones, quizá otros van a ser muy conocidos, pero les animo que pongan cuidado a las palabras. Si es una canción que no conoces, quiero que escuche con tu corazón qué dice las canciones, qué es el mensaje, el corazón detrás de estas canciones, y que realmente puede ser el deseo de nuestros corazones, que podemos confiar en el Señor, permanecer en Él y que Él nos pueda cambiar. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar
Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumplas tu palabra, me guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el
más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza. Ese es el deseo de nuestros corazones, que nosotros podemos menguar para que tú puedas crecer en nosotros, Señor. Pedimos hoy, este domingo, que nosotros te podemos conocer más, que realmente podemos conocer el autor de nuestra fe, Señor, y que podemos conocer el poder que está en ti, Señor, que realmente sin ti somos inútiles, por decirlo de esa forma, Señor. Si no estás en nuestras vidas, no podemos hacer nada, Señor. Entonces pedimos que nosotros podemos menguar para que tú crezcas en nosotros, Señor. Pedimos esto en tu santo nombre, Cristo. Amén. Muy buenos días a todos, hermanos. Es un privilegio poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios por estos medios virtuales, aunque reiteramos, extrañamos muchísimo el congregarnos presencialmente. Extrañamos el estrechar el brazo, la mano, el abrazo. Dios dice en su palabra que no dejemos de congregarnos y bueno, gracias a Él podemos hacerlo a través de estos medios virtuales. Lo disfrutamos, nos edificamos, aprendemos, le conocemos cada vez más a Él al estudiar su palabra y extrañamos muchísimo esta congregación presencial. Dios permita que pronto podamos estar nuevamente, disfrutarnos el ver cara a cara a nuestros hermanos. Bueno, dicho esto, pasamos entonces a la enseñanza que Dios tiene dispuesta para nosotros el día de hoy y que bien podría titularse El gozo del trabajo productivo. O ¿quieres un verdadero motivo de gozo sin igual? El trabajo productivo en el Señor. Y es lo que Pablo pasa a explicar en el trozo de la escritura que nos compete para el día de hoy, que es la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer hoy desde el verso 14 hasta el 19. Antes de iniciar la lectura, quisiera colocar una ilustración del cotidiano, que puede ser la preparación de una cena. Cuando las mamás están preparando una cena para su esposo o aún para su esposo y para sus hijos, esta cena implica un gran esfuerzo. Implica pues meterse en la cocina, desordenarla, a lo mejor llenar de grasa la estufa o el horno. Pero una vez que la mesa ha quedado servida, la comida ha quedado deliciosa y por qué no los detalles que la rodean son perfectos, tal vez un mantel nuevo, la mejor vajilla, los mejores cubiertos, y está su esposo o su esposo y sus hijos disfrutando de esta comida y llenándola de alabanzas por lo rico de la cena y el ambiente. A la mamá se le dibuja una sonrisa sin igual y todo trabajo ha quedado atrás.
por lo menos en un plano muy inferior al de ese gozo, esa alegría que le han proporcionado el ver que su esposo y que sus hijos están disfrutando de esa comida. Pues bien, esto es lo que está ocurriendo aquí cuando Pablo describe un motivo de gozo sin igual o un conjunto de motivos por los cuales su corazón está muy alegre, con una alegría tan grande que, como vamos a ver ahora más adelante, Pablo dice: no me importa dar mi vida en sacrificio. Así lo dice Pablo textualmente. Vamos a ver entonces cuáles son esos verdaderos motivos que Dios expone a través de Pablo. Deben llenar nuestro corazón de gozo y de alegría indescriptibles. Voy a leer entonces la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versos 14 al 19, donde dice en la Nueva Traducción Viviente: hagan todo sin quejarse y sin discutir para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Bueno, este es el precioso pedazo de la escritura que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Les pido que antes de continuar, pues entreguemos este tiempo en manos de Dios a través de una oración, de dialogar con Él. Inclinemos el rostro y hagamos entonces esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por darnos estos verdaderos motivos de gozo sin igual. Gracias porque esto es conocerte también un poco más. Conocer al Dios vivo, verdadero, creador de todo cuanto existe. Gracias, Padre, por este privilegio tan grande que tú nos das, de conocerte en carácter, de conocerte en responsabilidades también que has puesto en nosotros, de conocerte, Señor, conocer tu corazón. Gracias por este privilegio. Nosotros nos disponemos de la mejor manera posible, colocando toda nuestra concentración y todo el empeño de nuestra parte en no solo conocer estos principios, sino una vez conocidos y entendidos, nuestro compromiso es ponerlos en práctica. Gracias, Señor, nuevamente por este tiempo que nos das en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces reiteramos que este texto trata sobre los verdaderos motivos que deben llenarnos de un gozo sin igual. Un gozo que Pablo tiene en su corazón y quiere que el resto de creyentes también compartan esta alegría. ¿Y cómo se va a compartir esta alegría? Al entender cuáles son los motivos de gozo. Un mensaje creo que muy propicio para esta época de crisis en la cual muchas personas están tristes, deprimidas, por diferentes motivos, ¿no? Tal vez motivos de tipo económico, no lo sé, pero Dios dice: te voy a dar unos motivos para que tengas un gozo sin igual. ¿Cuáles son? Bueno, empieza entonces Pablo aquí a describirlo y nosotros a escudriñarlos a partir del versículo 14, donde dice Pablo: hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Y encontramos aquí el primer motivo de este gozo, y es que este conjunto de personas fieles son llamadas de la misma manera que nosotros a hacer todo, dice el texto, sin que haya murmullos, contiendas, discusiones, quejas, como lo dice aquí Dios en su palabra. Háganlo todo
sin este tipo de expresiones, de murmuraciones, quejas, discusiones. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿O qué es lo que hay en el fondo de estas palabras? Lo que está diciendo Dios es, me gozo en una forma de vida coherente. El hecho de que tú estés obedeciendo y estés no murmurando, ni quejándote, ni discutiendo por todo, implica que estás viviendo una vida en obediencia y además la estás disfrutando. Y es ese el motivo por el cual Pablo, y seguramente Dios también se alegra, de ver cómo sus hermanos en la fe, los hijos de Dios, están viviendo vidas sinceramente coherentes con el principio bíblico. Muchas veces cuando nos dan una orden incluso a nosotros mismos o le damos una orden a nuestros hijos se van en obediencia y murmurando, quejándose. Y se me viene en este momento a la cabeza que el pueblo de Israel hizo eso mientras caminaba por el desierto. Iban camino a la tierra prometida por un desierto en donde Dios, les dio provisión de comida, de agua, de calor en la noche a través de una columna de fuego, de sombra en el día a través de una columna de nube. Y ellos iban, pero en muchas ocasiones, iban caminando hacia la tierra prometida, pero murmurando y quejándose y discutiendo por todo. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? La ira de Dios. A Dios se llenó de ira y en muchas ocasiones le dijo a Moisés, quítate de allí que voy a destruir a este pueblo. Bueno, Pablo aquí se alegra porque lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Estos creyentes han sido llamados de la misma manera que nosotros somos llamados a vivir unas vidas completamente coherentes, en obediencia y sin murmuraciones ni discusiones por todo. De manera que dice Pablo, me gozo porque veo porque estos hermanos en la fe están viviendo estas vidas coherentes, están disfrutando de vivir una vida de obediencia. Y eso debe ser un motivo de enorme gozo y alegría en nuestros corazones. Bueno, este es un principio que está en otras partes de la Biblia. En el libro de Romanos, capítulo 2, versos 23 y 24. Dice lo siguiente. Romanos 2, 23 y 24. ¿Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla? No es extraño que las Escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Bueno, somos llamados, como dice la palabra de Dios, a vivir unas vidas completamente coherentes, porque de no hacerlo, realmente estamos poniendo en entredicho es el nombre de Dios. Y qué buen testimonio, me atrevería a decirlo de esta manera, el testimonio verdaderamente efectivo delante de otros hombres es el testimonio que nace del corazón al vivir una vida de obediencia y de gozo en medio de esa obediencia. No de una obediencia cuando estamos constantemente murmurando y discutiendo por todo, porque este testimonio delante de otros hombres dicen, bueno, este tipo esta persona está obedeciendo, pero no hay como mucha coherencia con lo que dice, lo que tal vez vive y lo que hay en lo profundo de su corazón. Y se abstiene de acercarse a Dios. El testimonio de nosotros es muy importante. Y Pablo, sabiendo todo esto, al ver que las vidas de estos creyentes, vuelvo y repito, son vidas de obediencia, pero sin murmuraciones, discusiones y quejas, dice, esa es una vida coherente que da buen testimonio. Y el nombre de Dios es exaltado. Y abrimos puertas enormes para que otros conozcan y se acerquen a Dios. Bueno, en segundo lugar, dice Pablo allí, en el mismo versículo, en el versículo 15, dice, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a los hijos de Dios.
Lo que está diciendo Pablo aquí es que no solamente el buen testimonio, es decir, la obediencia que nace de un corazón alegre, en la obediencia, la vida de una persona así queda exenta de la crítica, como lo dice el texto, es lo que lo alegra, sino también el hecho de que estos creyentes son llamados de la misma manera que nosotros a llevar una vida limpia e inocente. Limpia e inocente. Así es como debemos vivir como hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la Biblia lo dice en muchos apartes que aquellos que hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador y hemos llegado con un arrepentimiento sincero delante de Él, hemos sido limpiados de nuestros pecados, hemos sido no solo perdonados, sino limpiados de nuestros pecados. Somos ahora amigos de Dios, tenemos una relación íntima y personal con el Dios vivo y verdadero. Y esto debe llevarnos a vivir, a caminar. Utilizo esta expresión que me parece muy adecuada, espero no ser mal interpretado. Caminar con la frente en alto. Caminar respirando profundamente con la frente en alto como si fuéramos los dueños del mundo. Lo digo, digamos, de manera ilustrativa. Y ese debe ser el sentimiento que nos debe de llenar. Por lo que he dicho, como hijos de Dios tenemos unas promesas maravillosas de recibir una herencia, pero más allá de eso tenemos una relación de amor perfecto e íntima, personal, con Dios, con el Dios vivo y verdadero. Hemos sido limpiados de nuestros pecados y podemos caminar con la frente en alto por esta vida. Y dice Pablo, veo que muchos hermanos en la fe están viviendo así. No se están llenando de orgullo por razones vanas, como éxito en los negocios, porque tienen mucho dinero, porque tienen muy buen físico, qué sé yo. ¿Sí? Los motivos son sinceros y verdaderos. Caminan con la frente en alto. Se acuestan en la noche a dormir con toda paz y con toda tranquilidad, porque son conscientes de su relación íntima, personal con Dios a través de Cristo Jesús, y eso, al verlo Pablo, lo llena de gozo. Esto fue precisamente lo que expresó el salmista en el Salmo 4, versículos 7 y 8. Salmo 4, versículo 7 y 8, donde dice el salmista, David en este caso: me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. David era aquí completamente consciente de la relación íntima y personal que tenía con Dios, de que Dios le estaba protegiendo, y dice, eso me llena de más paz y alegría que aquellos que tienen muchas riquezas. Tan grande es mi gozo que me acuesto y duermo como un bebé, como un lirón. Y ese es el mismo principio que Pablo está exponiendo aquí, cuando dice: lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. Y al ver Pablo que otros hermanos en la fe estaban viviendo vidas así, se llena de alegría. Si nosotros estamos viendo que a aquellos a quienes les hemos compartido el Evangelio, a aquellos a quienes estamos discipulando, están viviendo este tipo de vida, pues dice Dios, gózate. Ese es un verdadero motivo de gozo y de alegría indescriptible en tu corazón. Bueno, continúa entonces allí Pablo diciendo: y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Lo que está diciendo aquí Pablo es: me gozo al ver que ustedes no se están contaminando con el mundo. El mundo, debemos recordarlo, en la Biblia describe a un sistema y a un conjunto de personas que todavía viven en oscuridad.
y que este sistema busca alejarlos de Dios y a vivir unas vidas no agradables a los ojos de Dios. ¿Qué tipo de vida? ¿Qué adjetivos usa para describir Pablo aquí la vida que llevan estas personas? Los describe como gente perversa, que obran en maldad, y no solo eso, sino que lo disfrutan y lo hacen de manera intencional, o lo hacen de manera intencional y además lo disfrutan. Eso es gente perversa y gente corrupta. Una posible traducción adicional sería gente contaminada, es decir, que no pueden cumplir, que no están cumpliendo con el propósito que Dios ha designado para sus vidas. Entonces, Pablo se alegra porque estas personas de fe, estos hermanos en la fe, están viviendo vidas como luces en medio de esa oscuridad. No se han contaminado con el mundo, sino que más bien están viviendo vidas en donde son luz en medio de esta oscuridad. Estos principios, por supuesto, los comunica Pablo en otras de sus cartas. Al hablar del amor, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, verso 6, al describir la vida de amor que todos debemos llegar, Pablo contrasta lo que vamos a leer con con la vida perversa de las personas que viven todavía amarrados a este sistema que la Biblia describe como mundo. Vuelvo y repito, perversidad, es decir, alegrarse en la injusticia, alegrarse por las cosas malas. Y Pablo, el llamado de Dios, el llamado que hace Dios a través de Pablo es: debemos vivir vidas completamente contrarias. Dice 1 Corintios 13:6, el amor no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Otra versión dice, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Otra versión dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El principio es exactamente el mismo. Pablo se llena de alegría en su corazón al ver que estos hermanos en la fe no se están contaminando con el mundo, no se están alegrando de la injusticia, gozándose cuando ven cosas malas, sino que al contrario, se alegran cuando la justicia obra y se alegran cuando la verdad sale a flote, cuando la verdad es la que se impone, digámoslo de esa manera. Y en segundo lugar, en Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios capítulo 2, verso 10. Dice allí, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Otra versión lo dice de esta manera, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso es que Pablo aquí en la carta a los Filipenses dice que vivimos en medio de una generación corrupta, contaminada, porque al no reconocer a Jesús como Señor y Salvador no están cumpliendo con el propósito que Dios tiene para sus vidas. No están haciendo las obras que Dios quiere que la persona haga. Y se llena de gozo al ver cómo estos hermanos en la fe sí están viviendo una vida, sí están haciendo las obras que Dios ha preparado desde la eternidad para nosotros. Y dice Pablo, me gozo. Y el llamado a nosotros es gozarnos también de la misma forma cuando vemos que hermanos en la fe se alegran por las cosas justas, se alegran porque las cosas buenas están ocurriendo, se alegran porque ven que otros hermanos en la fe están obrando bien. Ese debe ser un motivo de alegría sin igual para todos nosotros. Y con esto pues paso a un tercer punto, el cual de alguna manera resume todo, incluye los dos anteriores y podría incluir muchos más. Y es que Pablo se alegra, se llena de gozo porque ve que en términos generales estos hermanos en la fe están viviendo vidas conforme a los principios bíblicos. Es así como lo expresa en el versículo 16, donde dice,
aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Aférrense a la palabra de vida. El llamado que Pablo hace entonces a estos hermanos en la fe, cuando dice aférrense a la palabra de vida, es vivan la palabra de Dios. Lleven unas vidas conforme a los principios bíblicos. Es eso lo que Pablo está diciendo allí. ¿Por qué lo dice? Porque a eso hemos sido llamados. No solo a conocer la palabra de Dios, no solo a escucharla, sino a ponerla en práctica, tal como lo dice Santiago en el capítulo 1, verso 22. Santiago, capítulo 1, verso 22, lo expresa de esta manera. Dice, pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Aférrense a la palabra de vida. Hagan, vivan la palabra de Dios. Todo este conjunto de principios fue puesto allí para que los vivamos. ¿Sí? Otros versículos corroboran este principio y sí, no hago otra cosa que leer unos versículos paralelos. Mateo, capítulo 7, verso 21, en las palabras mismas de nuestro Señor Jesús dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. De manera que vemos que hemos sido llamados a hacer la palabra de Dios. Romanos 2:13. Romanos 2:13 dice, pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. De manera que es un principio que Dios expone en su palabra. Hemos sido llamados a hacer la palabra de Dios, no solo a escucharla y que quede en términos de conocimiento, de mero hablar, de mero conocimiento. Y dice Pablo entonces redondeando el tema, he visto que estos hermanos en la fe están viviendo vidas conforme a los principios bíblicos. Están siendo coherentes entre este conocimiento y su estilo de vida. Están viviendo vidas de obediencia sin murmullos, sin queja. ¿Sí? Están también allí brillando como luces en medio de un mundo contaminado, sin contaminarse, ellos haciendo obras buenas y gozándose de que se haga justicia y de que la verdad sea la triunfadora. En eso se gozan. Y dice Pablo entonces, en términos generales, están viviendo vidas conforme a los principios bíblicos, y eso me llena de gozo. Me llena de tal gozo que no me importa si mi vida es entregada como sacrificio. Es tan grande el gozo que siento que si mi vida me la quitan, pues el gozo que habré sentido por haber visto estas cosas es suficiente para mí, dice Pablo. Recordemos que para la iglesia primitiva era motivo de persecución y aún de quitarles la vida el haber reconocido a Jesús como Señor y Salvador, el haber rehusado a reconocer al César como un Dios y adorarlo como tal, y en general seguir los principios de vida bíblicos podía llegar a costarle la vida a un creyente, como hoy ocurre desgraciadamente en algunas partes del mundo. Pero dice Pablo, bueno, el gozo es tan grande que no me importa que me quiten la vida. Me gozo al ver que otras personas, que otros hermanos en la fe están viviendo vidas conforme a los principios bíblicos. ¿Por qué? Porque el día que tenga que rendirle cuentas a Jesús, cuando esté delante de Él, sé que Él se va a llenar de gozo también al ver que he llevado una vida fructífera,
productiva, al ver que mi vida no ha sido en vano y yo me voy a gozar porque voy a poderme presentar delante de Jesús con esta vida no inútil, no en vano delante de Él. Es eso lo que dice Pablo aquí, ya en los versículos finales, del versículo 16 en adelante. Lo leo todo, 16, 17, 18, para que entendamos todo lo que Pablo está diciendo. Dice: aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Dice Pablo entonces esto que acabamos de decir. Voy a estar delante de mi Señor con una vida productiva, con una vida pues que no fue en vano. Y entonces sencillamente eso me produce una alegría al saber que eso va a ocurrir. Voy a estar delante de mi Señor Jesús diciéndole mi vida valió la pena, y Jesús diciéndome bien hecho, siervo bueno y fiel. Para mí eso es suficiente. Es así como lo expresa Jesús en esta maravillosa parábola en capítulo 25, verso 21 de Mateo. Mateo capítulo 25, verso 21, donde leo desde el versículo 20 para tener el contexto. Dice: el siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por supuesto que en esta ilustración que hace allí Jesús está mostrando los beneficios de una vida productiva, y uno de los tantos beneficios es compartir la alegría del Señor, porque eso debe llenarnos de gozo. El solo hecho de estar delante de Dios con una vida productiva, con una vida en la cual hemos vivido vidas de obediencia coherentes, vidas alegres y gozosas, pues nos debe llenar de gozo el corazón con esta esperanza. Uno de los hombres en el Antiguo Testamento que se gozó con esta tremenda esperanza fue Job. Job, el siervo sufriente Job, en el capítulo 19, verso 27, dice estas palabras. Leo desde el 25. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive, y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré, así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Job se gozaba entonces al saber que todo ese sufrimiento no fue en vano, no fue en vano. Dice otra versión: al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Se goza entonces Job, se llena de esperanza, de alegría al ver que estará delante del Mesías, delante del Señor Jesús, diciéndole: he llevado una vida productiva, una vida de obediencia, una vida coherente, gozándome en la justicia y no en la maldad. Otro que se gozó y lo expresó así de manera maravillosa fue Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan 3:29. El Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 29. Allí la palabra de Dios. En este diálogo de Juan el Bautista con sus discípulos, se goza sencillamente porque el Mesías está siendo exitoso y está cumpliendo con los propósitos que Dios le ha asignado. Y Juan dice: me gozo porque veo que Jesús está triunfando, está teniendo
éxito. De la misma manera que Pablo se goza al ver que estos hermanos en la fe están teniendo éxito, de la misma manera que nosotros debemos gozarnos al ver que las personas a las que les hemos compartido el evangelio y estamos discipulando, o cualquier hermano en la fe, está teniendo éxito, está viviendo vidas conforme a la palabra de Dios. Dice así, leo desde el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 26. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle: Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente, y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Juan respondió: Nadie puede recibir nada menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías, estoy aquí solo para preparar el camino a él. Es obvio que quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Es eso lo que está expresando aquí también Juan el Bautista, el mayor hombre enviado por Dios, sin que haya hecho ningún milagro, se alegra simplemente porque el Mesías, Jesús de Nazaret, está teniendo éxito. Y otro ejemplo, en Hebreos capítulo 12, verso 2, una ilustración a este principio que nos da la palabra de Dios con base en la vida de nuestro Señor Jesús. Hebreos 12, leo desde el 1. Para tener el contexto, dice: Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. ¿El principio cuál es? Sabemos que otros hermanos en la fe se están gozando. Sabemos que en este momento hay dificultades, ciertamente, pero el motivo por el cual debemos estar nosotros gozosos es simplemente ver que otros hermanos en la fe están viviendo vidas conforme a los principios bíblicos, ¿sí? Cierro tal vez volviendo a la ilustración inicial para redondear el tema, ¿no? Y de cómo esta es una realidad, ¿no? Recuerdo a mi mamá cuando se metía en la cocina durante todo el día con el ánimo de tenernos en la noche, a su esposo y a nosotros los hijos, una deliciosa cena. De paso lo hacía muy bien. A veces la veía allí en la cocina ajetreada, quemándose, por supuesto teniendo que limpiar, como les dije al comienzo, estufa, horno, arreglando la mesa, todo era realmente espectacular. Y a pesar de llegar muchas veces agotada a ese momento de la cena, al ver que su esposo y sus hijos disfrutábamos de esa comida, disfrutábamos de ese ambiente, se le dibujaba en la cara una sonrisa indescriptible. Bueno, creo que el llamado que nos hace Dios aquí es el mismo, ¿no? Gócense, llénense, llenémonos con esa sonrisa indescriptible, o con esa sonrisa que describe un gozo infinito en nuestro corazón, porque vemos que otros hermanos en la fe están viviendo vidas conforme a los principios bíblicos. Creo que ese es el mensaje de Dios a través de Pablo en este trozo de la Escritura. Y bueno, terminemos orando. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por darnos estos motivos verdaderos, eternos y seguros de gozo, a pesar de los momentos difíciles por el cual muchos de nosotros podamos estar pasando. Gracias, Señor, porque sabemos que al enfocar nuestra mente en todas estas cosas, en tu palabra, que es la verdad,
tendremos motivos suficientes para alegrar nuestro corazón. Gracias, Señor, por darnos motivos de alegría verdadera y eterna. Ponemos en tus manos este día, este fin de semana y nuestras vidas completas en tus manos, pidiéndote que tengamos presente esto no solo a nivel de conocimiento, sino que lo llevemos a la práctica. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, con esto nos despedimos. Haciendo un llamado a que aquellos que tal vez no hayan reconocido a Jesús como el Señor y el Salvador, pues lo hagan. La palabra de Dios es una fuente de evidencias innegables acerca de que Jesús murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados, resucitó y volverá. Y dice la Biblia que cualquiera que voluntariamente se comprometa con esta gran verdad podrá tener una relación íntima y personal con Dios por la eternidad. ¿Y qué motivo más grande que el desde ya disfrutar de un gozo indescriptible a pesar de la difícil situación por la que podamos estar pasando? De manera que hago este llamado o hacemos este llamado todos para que si no le has entregado la vida al que verdaderamente te puede dar gozo eterno, lo hagas. ¿Cómo? Simplemente orando y pidiendo que Él venga a tu vida. Él es el Dios vivo, verdadero, omnisciente, que lee, escucha tu voz y tu corazón, de manera que el llamado es a que en oración le busques y Él vendrá a tu vida trayendo gozo verdadero. Gozo, te dará gozo no como el mundo lo da, sino como lo da el Dios vivo y verdadero. Hermanos, un fuerte abrazo para todos. Muchas bendiciones. En este tiempo, en nuestra última canción, he elegido una canción que es un poco antigua para mí, que cantaba mucho en inglés, pero encontré la traducción en español, entonces estoy muy emocionada. Y el enfoque es Jesús y qué Él hizo en la cruz por su amor. Entonces, de nuevo, si quieren cantar conmigo, les invito a cantar. Si quieren poner cuidado de las letras, también les invito a hacer eso y reflexionar qué hizo Jesús para nosotros.